Muy buenas noches, miembros de la familia. Abran por favor la palabra de Dios en Isaías capítulo 63, versículo 3. Isaías 63, 3. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto. Dios Hijo es quien lo ejecuta. Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y para que esa comunicación venga a tener efecto, aseguremos que estamos sin pecado. Gracias Dios Padre por el continuo privilegio que nos das de exponernos a la palabra. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y en Isaías 63, un segundo, se me acaba de ir. Isaías 63, hemos estado viendo la información que tiene que ver con los judíos. Y vamos a estar viendo eventos que suceden en Edom, en Moab y en Amón. Pero entonces, nos vamos entonces a nuestro Isaías 63. Un segundo. Aquí estamos. Isaías 63, 3. Yo he pisado el lagar yo solo. Referencia a que Jesucristo aniquilará al enemigo en Armagedón. He pisado el lagar yo solo de las gentes y nadie estuvo conmigo. He pisado el lagar y no he hallado a nadie que haya estado conmigo. Ahora, la expresión de la caída se ve claramente a través de la historia en el odio y persecución de los judíos, la cual se ha estado llevando a cabo, se está llevando a cabo y se va a llevar a cabo. La persecución de los judíos. Y el día de hoy continuamos viendo el odio hacia los judíos y continuará este odio hasta el último día, el día de Armagedón. Y en los versículos 1 a 9 tenemos la liberación de Israel. En los versículos 1 y 2, dos preguntas relacionadas con la apariencia del liberador. Cuando el liberador aparece, hay dos preguntas en cuanto a su liberación. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la identidad del liberador? ¿Quién es el liberador? Y la segunda pregunta es una forma de presentación que dice, ¿por qué apareces en esa apariencia? Salpicado con sangre. Hay dos grupos de judíos creyentes que serán liberados. La primera mitad son los nacidos de nuevo, los creyentes en la primera parte de la tribulación. Ellos creyeron en el evento presentado en Mateos 24:15, en donde la abominación de la desolación apareció en el templo y salieron corriendo a las montañas como fueron ordenados. Este grupo de creyentes está ahora en un lugar llamado Edom, en los montes. Ahí es donde llegaron, en Moab y en Amón, que es la parte montañosa de Palestina del sur. Tenemos también los creyentes
salvados en la última mitad de la tribulación. En Palestina, descritos en Zacarías 14, 1 a 4, donde están sitiados en Jerusalén. El primer grupo de liberados en Edom, Amón y Moab. A través de la historia, las naturalezas de pecado están en plena función, buscando y buscando y buscando y en busca. Y en esa busca habrá todo tipo de violación de fronteras, de violación de propiedad, de violación de privacidad, de vidas, que está sucediendo en este instante a través del mundo. Mateo 24, 6. Además, ustedes estarán oyendo de guerras y rumores de guerras. Así que estén alertas. Ustedes no deben andar con miedo, sino alertas nada más. No deben de andar con miedo porque esas cosas deben tomar lugar, pero todavía no es el fin. Porque el fin es con la tribulación y con Armagedón, y todavía no hemos llegado. Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación, donde aparece la imagen de el caballo rojo de Apocalipsis 6, 4, y reino contra reino, que es el caballo blanco de Apocalipsis 6, 2. Habrá hambre, el caballo negro y por indicación el caballo pálido en diferentes lugares y terremotos. La única forma de enfrentar la violencia es con violencia. Si vas a sobrevivir como nación, debes de tener fronteras y debes de tener ejército. El mismo principio existe en el área de la liberación de la condenación, y habiendo nacido de nuevo, debemos de enfrentar los ataques con la doctrina, con la verdad. Enfrentamos a la doctrina falsa con la verdad. El anuncio del segundo adviento lo encontramos en Isaías 63, 4. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón. El año de mi redención había llegado. Isaías 63, 4. Que es el año de su liberación. Porque el día de venganza significa el actuar de la justicia de Dios a consecuencia de que Jesucristo controla la historia y por lo tanto rectifica en el segundo adviento las maldades y las injusticias del gobierno de Satanás, específicamente la persecución árabe y el antagonismo hacia Israel, y esto lo hace a través de Armagedón y del bautismo de fuego. ¿Por qué? Todo esto estaba en su corazón, en su lobo derecho. Y por lo tanto nos anuncia que ese es el año de la redención. ¿La redención de quién? La redención de Israel. Dios, guardando su palabra, al reunir a Israel como nación, en el nuevo pacto a Israel, porque ese ha llegado, el día de Armagedón. El día de venganza es el tiempo en que Jesucristo aniquila al violento. Y uno de los eventos importantes del segundo adviento es guerra. Ahí está violencia. La matanza será tan grande a través del mundo que tomará 7 meses para enterrar a los muertos. Y mi corazón, continúa diciendo, en mi corazón, o sea, en mi lóbulo derecho,
En otras palabras, Dios lo tenía planeado al encontrar la violencia del mundo y la enfrenta con aniquilación. Y ese es el año de su redención, desde el punto de vista del año de la liberación, la última y máxima liberación. Ese es el año de jubileo, el año de liberación. El principio de este versículo, del versículo 4, entonces, es el hecho que antes que la liberación o redención ocurra en el año de jubileo, es un plan en la mente de Dios. Ahorita está en la mente de Dios, pero ya nos lo anunció y ya quedó registrado. Dios tiene un plan en el cual Él opera. Él no opera sin un plan. Todo ha sido planeado y programado desde antes de la creación del universo. Lo importante en cuanto a este principio, al principio de que el plan de Dios para nuestra vida es nuestra salvación. Y ya entramos en el plan de Dios, porque Dios planeó la salvación de todos los miembros del género humano. Y por eso fue que Dios Padre no escatimó a su propio Hijo, y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios. Y Dios Espíritu Santo lo fortaleció para que todos los miembros del género humano, no importa dónde vivan o cuánto tengan, qué sexo tengan o cualquier circunstancia, son puras almas en diferentes carrocerías. Lo importante en cuanto a este principio del plan de Dios para nuestras vidas es nuestra liberación. Y ahí está el Evangelio, las buenas noticias. Dios tiene un plan para después de nuestra liberación. Ya fuimos liberados de la condenación. No nos damos cuenta, pero ya fuimos liberados. Es para estar festejando todos los días. Y en ese festejo es donde vamos a estar teniendo el apetito para conocer, entender más y aplicar más. Entonces, lo importante en cuanto a este principio de la liberación es el plan de Dios para nuestras vidas, el cual es la liberación de la condenación. Dios tiene un plan para después de nuestra salvación. La palabra de Dios es el plan. Si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahí está el plan, y el plan fue diseñado desde antes de la creación del universo. Entonces, Dios ha tenido un plan, tiene un plan para después de la salvación, y la palabra de Dios, para que sea percibida, debe de ser en la plenitud del Espíritu. Y ahí estamos funcionando en la liberación experiencial a través de haber marcado el número de emergencia para el alma, que es el 119. ¿Okay? La palabra de Dios, entonces, para que sea percibida en la plenitud del Espíritu, es necesario estar funcionando en la plenitud del Espíritu. Y todo esto es para dejar de estar ciegos, porque nacimos ciegos. Si no conocemos el plan de Dios, vamos a andar saltando ciegos. Ahora, todos los días vamos a saltar ciegos en ciertos momentos o una buena parte del día o todo el día. Pero por eso es tan importante orientarnos a toda esta información que nos da para darnos cuenta que hay un plan. Y el plan de Dios ha sido declarado y está escrito, está registrado. Y para eso es que hay el don de comunicación de su plan. La doctrina falsa debe de encarar la verdad de la palabra de Dios. Solo estamos aquí para abrazar
la verdad. No estamos aquí para abrazar lo falso en ningún momento. Pues abrazando lo falso, vamos a estar funcionando en las condiciones de la caída. Y por eso es que el estar abrazando la palabra de Dios es que nos orientamos a la expresión de que la palabra de Dios es viva y eficaz, que se encuentra en Hebreos 4:12, y significa que la palabra de Dios no es simplemente un texto escrito, sino que tiene poder y vida para transformar a las personas, viva y eficaz. Es como una espada de doble filo que puede penetrar hasta lo más profundo del ser humano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y que penetra hasta lo más profundo de un ser humano, discerniendo los pensamientos y las intenciones, y produciendo también cambios tanto en el alma como en el espíritu, cada 24 horas. Y con eso llegamos a Isaías 63:5. Y yo, que es un judío, que se registra lo que dijo, el judío hablando como nación, fui causado a mirar alrededor, a buscar alrededor por ayuda, y no había nadie que me ayudara. Consecuentemente yo estaba en asombro absoluto. Y el asombro absoluto es que no había nadie asistiéndome. Sin embargo, continúa, sin embargo, mi brazo, ¿y su brazo quién es? Su brazo es Jesucristo, presentado claramente en Isaías 51:5 y 9. Mi brazo me liberó. Mateo 24:1-28 nos presenta también esa realidad, que instruye a un grupo de la primera parte de la tribulación a retirarse a las montañas, e instruye a los que están sitiados en la segunda parte de la tribulación a luchar. Daniel 11:45, Zacarías 12:23, Zacarías 14:1 y 4. Sin embargo, mi brazo y mi indignación de rectitud me dio soporte. Y el soporte está en esa palabra de Dios metabolizada, porque recibieron el soporte de lo que tenían en sus almas. Aquí tenemos entonces la condición de la importancia de aquellos que han sido liberados para mantener esa condición indefinidamente. Y nos presentan todas estas realidades de absoluta, extraordinaria adversidad, y nos presentan cuál es la solución para cualquier situación. Y para máxima adversidad es la palabra de Dios, porque nos lo acaba de presentar, es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. O sea, que no importa la adversidad, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y con eso se trascienden las circunstancias. Entonces, ambos grupos encaran situaciones de importancia. Primero tenemos el primer grupo en las montañas, entonces, que fueron salvados en la primera fase de la tribulación. Y están en situaciones de impotencia,
pues el enemigo está moviendo al área de las montañas. Lo mismo que está sucediendo en Jerusalén a los creyentes que fueron salvados en la última fase de la tribulación. Lo mismo le sucede a los que están encerrados en Jerusalén, continuando luchando. Pero en el último momento, Jesucristo vendrá a liberarlos. Entonces, Isaías 63:5, miré y no había quien me ayudara. Me asombré de que no hubiera alguien quien me sostuviera. Entonces, mi brazo me trajo la victoria. Mi furor me sostuvo. El brazo. Esta es una expresión de los judíos creyentes que andan buscando ayuda. Entonces mi brazo me trajo la victoria y mi furor me sostuvo. Y mi brazo es el nombre o el título para nuestro Señor Jesucristo. Isaías 40:10, Isaías 51, 5:9, 52:10. Isaías 53:1. ¿Quién ha sido causado, que es a través del Espíritu Santo, quién ha sido causado a creer nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Hasta el brazo de Jehová, la deidad de Cristo. 63:5. Entonces mi brazo trajo liberación, que es la persona de Jesucristo. Mi brazo trajo la victoria. Y no se refiere a la salvación, sino se refiere a su liberación física. Aunque Jesucristo también trae la liberación en lo que se refiere a la salvación, pero el contexto aquí es su liberación física. Mi furia, que es una referencia a un enojo justificado, hasta que Cristo vino a liberarlo, estaban motivados en enojo y furor. Esa era su motivación, su enojo y su furor para resistir. Romanos 5:1. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe sola en Cristo solamente, nosotros tenemos la reconciliación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto va con cada uno de los fases de la palabra de Dios. La liberación, tanto física como la liberación de la salvación, está dentro de un programa divino. Y la salvación, por ser moral o por guardar la ley, es legalismo y es blasfemia. La salvación, por ser moral o por guardar la ley, es legalismo y blasfemia. De hecho, la moral no es el modo de vida cristiano. El modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales, la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios. Ese es el modo de vida cristiano. La virtud, que es mucho más alta que la moral y que viene de la llenura del Espíritu Santo, es el modo de vida cristiano. Es la expresión de estar en la plenitud del Espíritu. Esa es la virtud. El modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural. Y por lo tanto, demanda medios o recursos sobrenaturales para su ejecución. No importa el combate y no importa la prosperidad. Solamente Dios, Espíritu Santo,
puede ejecutar el modo de vida cristiano. Y la virtud incluye la moral, pero es infinitamente más grande que la moral. La llenura del Espíritu Santo produce algo mucho más grande que la moral. Y podemos andar con furia, utilizándola para liberarnos de ciertos eventos. Pero lo importante es la plenitud del Espíritu, que es a través de la liberación de la condenación. Y la salvación por la emoción alega que la salvación es a través de sentirse salvo, que no es cosa de cómo te sientes. O la salvación a través de todo tipo de actividades o éxtasis emocionales. Esta es una blasfemia de añadir la emoción a la fe con el propósito de darle validez a la fe. Sin embargo, la validez de la fe en Cristo viene del Espíritu Santo. Nunca viene de la emoción. Y esto era para los que estaban en medio del combate. Y todos los días estamos nosotros en medio del combate en el alma. Porque estamos atacados por nuestra naturaleza de pecado. Y de ahí la importancia de orientarnos al combate que se estaba llevando a cabo y que es presentado en Isaías 63. Nadie es nunca salvo porque se siente salvo. Además, nadie es salvo porque habla en lenguas o porque alega que ha tenido una bendición especial a través del Espíritu, del bautismo del Espíritu. Lo importante es entender cada punto de la palabra de Dios. Y las emociones nunca deben de determinarnos. O sea, mi emoción por sentirme salvo no va a determinar mi estado espiritual. Nadie es nunca salvo porque se siente salvo. Además, nadie es salvo porque pertenece a algún grupo religioso. Entonces, ni la emoción ni el sentirse salvo es una experiencia especial, ni las lágrimas de arrepentimiento en el altar, ni hablando en lenguas, es una condición o una parte de la salvación. El principio es que la emoción no es una experiencia válida, ni para la salvación, ni para la espiritualidad. La emoción ha sido enseñada y diseñada por Dios para responder a las cosas que gozas, o también a las cosas que te hacen sufrir, pero nunca debes asumir que la emoción tiene connotación espiritual. Tú puedes responder emocionalmente hacia el entendimiento de cosas espirituales, como la gracia de Dios. Sin embargo, esa emoción no constituye la función espiritual de tu vida, no es más que una expresión. Esta es meramente una respuesta a la función espiritual de tu vida. En sí misma, esto indica que estás o no lleno del Espíritu. Y esta solamente indica aprecio. Entonces, la importancia al haber estado observando el concepto de la furia. Lo que sientes es inconsecuente entonces en la salvación. Las buenas noticias de la liberación, el Evangelio, no hace énfasis en lo que sientes, solo enfatiza qué y quién Cristo es. Y estando espiritualmente muertos, no hay nada absolutamente que podamos hacer para impresionar a Dios. Y cuando crecemos
Cuando crecemos espiritualmente, vamos a poder saborear más y más de aquello que haya sido metabolizado a través de haber estado en la plenitud del Espíritu, porque eso es lo más importante en nuestra vida, que sean llenos del Espíritu, presente, activo, imperativo. Y no para estar impresionando a nadie, ni a uno mismo ni a Dios, sino para estar liberando el tiempo. Ahora, en el continuo actuar, va a haber el pensar que ciertas obras van a producirnos cierta aprobación de Dios o cierta espiritualidad. Obras de carácter institucional son aquellas cosas que añadimos a la fe. En esto, tales como el venir a ser un miembro de una iglesia, dando el diezmo, siendo bautizados, participando en la comunión. En otras palabras, la salvación institucional es la salvación asociada con actividades de una congregación. Bajo la gracia eficaz, el Espíritu Santo hace que la fe y solamente la fe sea eficaz para la salvación. Y bajo la gracia eficaz, el Espíritu Santo hace que el inhalar el punto de vista divino sea eficaz para el crecimiento espiritual. Y esto incluye la membresía o obras que se hagan para ganar la aprobación de algún grupo. Aquí no es cosa de actividades. Estas actividades muestran el no entender la gracia, porque la gracia dice que tú solamente puedes ser salvo a través de la fe, sistema de percepción no meritorio respondiendo a la iniciación divina. Y cuando cualquiera de estas sea añadida a la fe en Jesucristo para la salvación, tu fe es cancelada. Cree en Jesucristo y serás salvo. Punto. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo hace que solamente la fe en Jesucristo sea eficaz para la salvación, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, no es importante que el evangelista sepa quién es salvo o cuántos son salvos. Decir que necesitan saber quién es salvo para guiarlo a una iglesia local es la razón incorrecta. Una vez que tú naces de nuevo, si eres positivo, tú vas a buscar la palabra de Dios. Y entonces vas a estar liberando todas las condiciones de la caída en medio del combate para estar creciendo espiritualmente. Pedro nos dice, como bebé espiritual, que desea la leche de la palabra. Pero el énfasis el día de hoy es en el ser humano en lugar de en la obra de Cristo en la cruz. Cuando el énfasis debe ser la persona de Jesucristo y su obra. Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de rectitud que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su gracia en acción por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. Su misericordia, o sea, su gracia en acción, significa, por lo tanto, su gracia eficaz. Regeneración es la creación del espíritu humano, en donde Dios imputa la vida eterna. Y normalmente no tenemos
conciencia de eso, pero ya tenemos la vida eterna y estamos vivos para un propósito divino. Y para que esa información sea alumbrada, debemos estar con la luz prendida. De otra forma, lo único que va a estar alumbrado son nuestras condiciones o lo que pensamos de nosotros o lo que el mundo piensa de nosotros. Lo importante es cuál es el programa divino. Y el ministerio de la gracia eficaz de Dios Espíritu Santo hace que el punto de vista divino metabolizado sea efectivo para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, lo importante aquí es que no tenemos que invitar a Cristo a nuestra salvación. La invitación, al revés, es que Cristo nos invita y nos da la oportunidad. El orden correcto en el evangelismo es el siguiente. Alguien comunica el evangelio bajo el ministerio de la gracia común. El Espíritu Santo hace que lo que está correcto de esa información venga a ser lúcido y entendible. Porque el Espíritu Santo, como hemos estudiado, hace las veces del espíritu humano en un individuo que no ha nacido de nuevo para que pueda entender el punto de vista divino y responda a la iniciación divina, nazca de nuevo y tenga la oportunidad de estar funcionando para el propósito para el cual recibió vida de alma. Y la invitación de Dios Padre es enseñada en Juan 6:44, que dice, nadie puede venir a mí al menos que el Padre quien me envió lo traiga, y yo lo resucitaré el día final. Es la invitación de Dios Padre. Dios Padre trae a través de la función del ministerio del Espíritu Santo en el hacer en las buenas noticias claras. La invitación de Dios Hijo la encontramos en Juan 10:27, que dice, mis ovejas oyen mi voz, que es el llamado divino, y yo las conozco, y las conoce desde la eternidad pasada, y me siguen. Y cuando es que me siguen, es que respondimos en ese instante. Y ese es el momento de la gracia eficaz. Por lo tanto, la liberación de la condenación del muerto espiritualmente viene a Dios cuando la salvación no es al revés. Repitiendo, por lo tanto, en la salvación, el muerto espiritual viene a Dios buscando la salvación y no al revés. El muerto espiritualmente no invita a Cristo a que venga a Él. Cristo es quien lo invita. Invitando a Cristo a tu corazón es ampliado en Jeremías. El corazón es lo más dañoso de todo y es desesperadamente perverso, malvado, malicioso y enfermo. ¿Quién puede entenderlo? El corazón es engañoso sobre todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Cuando la persona muerta espiritualmente invita a Cristo a su corazón, éste está invitando a Cristo a un basurero. Muerte espiritual no es solamente depravación del corazón, sino separación total de Dios. Y por lo tanto, absoluta incapacidad para invitar a Jesucristo a algún lado. Por lo tanto, el invitar a Cristo a tu corazón no es una condición para la salvación. Ahora, todo esto quise traerlo porque va relacionado con nuestro este pasaje.
que estamos viendo de Isaías, en Isaías 63. Segundo. Porque los que estaban corriendo tenían la misma oportunidad que los que están corriendo el día de hoy. Y el que vino de Edom, el que vino de Edom, es el mismo que el día de hoy viene a los que nacen de nuevo. ¿Quién es este que viene de Edom? Bosra, en vestiduras de colores brillantes. Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Esto es para los que estaban en Moab, en Edom. Y es para los que están el día de hoy, en Irán, en Israel, en Colombia, en cualquier lugar. Este es Jesucristo llegando a Jerusalén después de haber liberado a judíos esparcidos y nacidos de nuevo en las montañas de Edom. Todo esto sigue el mundo corriendo de un lado al otro. Unos el día de hoy están corriendo a un lado, buscando en otras naciones o en otras casas. Todo ese buscar en el cosmos no es más que una expresión de la caída. Este es Jesucristo llegando a Jerusalén después de haber liberado a judíos nacidos de nuevo en las montañas de Edom. ¿Quién es este que viene? Es una referencia a la segunda venida de Cristo en el segundo adviento. Isaías 63:2, con vestiduras de colores brillantes, majestuoso y con ropaje. Ahora, todo esto lo hemos visto, pero tiene que ver con el mismo escenario, los mismos escenarios que han estado ocurriendo, en lo que se refiere a los mismos escenarios que ocurren en las almas, son los mismos escenarios que ocurren el día de hoy. Todo esto para orientarnos precisamente a el hecho de que vamos a estar oyendo de guerras y de rumores de guerras. Y que debemos andar sin miedo. Ustedes no deben andar con miedo, pues esas cosas deben tomar lugar, pero todavía no es el fin. Pero todos los eventos que hemos estado viendo de nuestro estudio de Isaías es para orientarnos a que estos eventos están sucediendo el día de hoy. No más tenemos que ver las noticias, no hay nada nuevo. Y por eso tenemos este 24:6 de Mateo. Ustedes estarán oyendo de guerras y rumores de guerras. Y por lo tanto, ustedes no deben andar con miedo. Y si estamos en medio del combate, debemos estar sin miedo. Y para que eso suceda, tenemos que haber nacido de nuevo y estar funcionando con la luz prendida del punto de vista divino. Porque la adversidad en el cosmos es parte del evento de la caída, porque estas cosas deben tomar lugar, pero todavía no es el fin. El fin es la tribulación y es Armagedón. Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación. Y de todas las generaciones se va a ver la misma realidad. Entonces, el anuncio en el segundo adviento, otra vez, 63:4, porque el día de la venganza
estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Y cuando vemos la palabra venganza es porque lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Isaías 63:4, entonces, porque el día de venganza es el actuar de la justicia divina a consecuencia de que Jesucristo controla la historia. Él rectifica en el segundo adviento las maldades y las injusticias del gobierno de Satanás, específicamente la persecución árabe y el antagonismo hacia Israel. Esto lo hace a través de Armagedón y del bautismo de fuego. Porque la venganza, que es el actuar de la justicia de Dios, estaba en su lóbulo derecho, estaba en su corazón, que es el pensamiento de Dios. Desde el principio que los árabes empezaron a funcionar con esa hostilidad hacia los judíos. Dios está guardando su palabra y la va a continuar guardando. Y en esa forma va a reunir a Israel como nación en el nuevo pacto. El día de la venganza, entonces, es el tiempo en que Jesucristo aniquila al violento. Y uno de los eventos importantes del segundo adviento es guerra. La matanza será tan grande a través del mundo que tomará 7 meses para enterrar a los muertos. Y en mi corazón y en mi lóbulo derecho, y en otras palabras, Dios lo había planeado, el encontrar la violencia del mundo con aniquilación. Y entonces nos habla del año de la redención. Y su año de la redención es el año de la liberación. Ahora, podemos estar liberados experiencialmente en medio del combate, en una celda. Y podemos estar en máxima felicidad en cualquier situación. Y eso es algo que continuamente debe de estar siendo una realidad en nuestras vidas. Somos almas. El principio, entonces, de este versículo 4 es el hecho que antes que la liberación o redención ocurra en el año del jubileo, es un plan en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Dios tiene un plan en el cual Él opera. Y Él, como lo vimos, Él opera bajo un plan perfecto. Y nuestra salvación fue diseñada desde antes de la creación del universo y lo único que requería era nuestro libre albedrío. Y cuando respondimos a la invitación divina, porque nosotros no lo invitamos, cuando respondimos a la invitación de creer en Jesucristo y será salvo, en ese momento nacimos de nuevo y recibimos un espíritu humano para que tuviéramos la oportunidad de estar saboreando el lujo de la relación íntima, experiencial con Dios todos los días. Pero también vamos a tener la oportunidad, y todos los miembros del género humano la tienen, de estar expuestos a la doctrina falsa. Y cuando hay el apetito por la doctrina falsa, es porque estamos funcionando en las condiciones de la caída. La doctrina falsa debe encarar la verdad de la palabra de Dios. Nosotros no estamos aquí para abrazar lo falso en ningún momento de nuestra vida, pues nos vamos a estar engañando en esa condición. Porque como hemos visto, la palabra de Dios es viva y eficaz.
Isaías 63:5, otra vez. Y yo, el judío hablando como nación, fui causado a mirar alrededor y no había nadie que me ayudara. Consecuentemente yo estaba en absoluto asombro de que no había nadie asistiéndome. Sin embargo, mi brazo, referencia a Jesucristo, estuvo disponible. El brazo estuvo disponible para que se orientara a la verdad. Y el brazo está disponible para cada uno de nosotros. Y aquí tenemos la condición de impotencia de aquellos que han sido liberados para mantener esa condición indefinidamente. Hemos sido liberados de la condenación, pero continuamos en el combate. Y todos los días vamos a pecar. El que diga que no peca es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Por eso la importancia de estar continuamente armados y orientándonos a la verdad. Porque la verdad es lo que trae a nuestra vida el propósito y la definición. Entonces mi brazo, 63:5, miré y no había quien me ayudara. Me asombré de que no hubiera quien me sostuviera. Entonces mi brazo, ¿y quién es mi brazo? Ya lo vimos. Mi brazo me trajo la victoria y mi furor me sostuvo. Entonces mi brazo me trajo la victoria y mi furor me sostuvo. Y mi brazo es el nombre o el título para nuestro Señor Jesucristo. Isaías 40:10, Isaías 51:5 y 9, Isaías 52:10. Mi brazo. Y 53:1 dice, ¿quién ha sido causado a creer nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo? O sea, ¿sobre quién se ha manifestado Jesucristo? Para que nos acordemos de este 63:5. Mi brazo trajo liberación, trajo victoria, trajo salvación. Y puede haber todo tipo de sufrimiento físico, todo tipo de condiciones adversas, pero la liberación es en el alma. Es una referencia a una liberación. Romanos 5:1, por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, nosotros tenemos reconciliación a consecuencia de mi brazo, a través de nuestro Señor Jesucristo. La liberación de la condenación, la salvación por ser moral o por guardar la ley es legalismo y blasfemia. Cualquier cosa que el no creyente pueda hacer no es parte de la vida cristiana. Cualquier cosa que el no creyente pueda hacer no es el modo de la salvación. La salvación no es por emoción. La salvación es por responder a la invitación divina. Y el propósito para el que nacemos físicamente es para nacer espiritualmente. Y el nacimiento espiritual se lleva a cabo a través de responder a la iniciación divina. De ahí la importancia de entender por qué toda esta adversidad es presentada y por qué es tan dramática esta presentación en donde dice mi brazo. ¿Okay? Porque mi brazo está disponible para cada uno de nosotros
recordando que somos almas. Lo que nosotros sentimos es inconsecuente en cuanto a la liberación o en cuanto al crecimiento espiritual. Lo importante es qué es lo que estamos pensando en la plenitud del Espíritu, saboreando la relación íntima con Dios. Y por eso las buenas noticias de la salvación no hacen énfasis en lo que sentimos. Y la palabra de Dios nunca hace énfasis en lo que sentimos. Nos lo dice muy claro, que seremos sus estudiantes. Y para ser estudiantes tuvimos que haber tenido el apetito. Y con eso terminamos esta sesión para continuar, si Dios nos lo permite, en la próxima sesión. Gracias, Dios Padre, por el privilegio tan extraordinario que nos das de exponernos a todas estas verdades. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.